Bien. Bien, señores estudiantes, nosotros entonces habíamos estado hablando dentro de lo que es biología acerca de las funciones de la membrana citoplasmática. Habíamos mencionado que tiene de hecho 4 funciones específicas, de las cuales decimos que es la delimitación, la administración, también hablábamos de la preservación y finalmente hablábamos de la comunicación. Yo les había dado ya algunas indicaciones en cuanto a lo que es la delimitación. Les había indicado que delimitar habla justamente o hace referencia a que ésta define y protege mecánicamente a la célula, ¿ya? Para que recuerden, por favor. Es decir que esto distingue lo que está afuera y lo que entra hacia la célula, ¿ya? Además de esto, también es bueno definirla como una primera barrera de protección que es hacia la célula, ¿ya? Luego hablábamos acerca de la administración, como ustedes pueden observar en la pantalla. Al hablar de administración, hablábamos justamente de que tiende a seleccionar, es decir, que esta permite el paso de las sustancias deseadas, es decir, de sustancias buenas hacia la célula, ¿ya? Y al hablar de preservación, hablábamos también de que a través del intercambio de fluidos, la membrana permite mantener estable la concentración del agua y de otros solubles, ¿ya? Y finalmente teníamos la comunicación, que la comunicación, en cuanto a la función, hacía referencia a que la membrana puede reaccionar ante estímulos provenientes del exterior, ¿ya? Entonces, transmitiendo la información al interior de la célula, a eso hace referencia la comunicación, ¿ya? Delimitación, administración, preservación y comunicación, ¿ya? Dentro de las partes fundamentales de la célula también encontrábamos otro más, y a ellos hacíamos referencia al núcleo, ¿ya? Cuando hablamos del núcleo, hablamos justamente una de las funciones principales que desarrolla o que desenvuelve, es la del núcleo celular, es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. Durante el ciclo celular, el núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción en el citoplasma, permitiendo niveles de regulación que no estén disponibles en las procariotas, ¿ya? Hablábamos también nosotros de 2 tipos de células. ¿Alguien me recuerda cuáles eran este tipo de células que teníamos nosotros? Eucariotas y procariotas. Las células eucariotas y las células procariotas, como bien dice la estudiante, ¿ya? Entonces, al hablar de núcleo, nosotros vamos a hablar justamente de que esta es la mayor parte de material genético de la célula, ¿ya? Es decir, que su principal función es la de proteger la integridad de los genes, ¿ya? Y regular las actividades que tienen lugar en las células. Y esto determina obviamente la expresión genética. Dentro del núcleo, nosotros podemos encontrar otras partes de las que está conformándose el núcleo. Ahí tenemos la cromatina, tenemos los cromosomas, también podemos mencionar en este caso los nucleolos, el nucleoplasma, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero la principal función, hablando del núcleo, es justamente de proteger la integridad de los genes y regular las actividades que tienen en su lugar la célula. Determinan obviamente la expresión genética. ¿Está claro en cuanto a la función del ADN? Sí, ¿Me pueden repetir entonces cuál es la función del ADN? Estaba claro, ¿no? Entonces, por favor, jóvenes, señoritas, ayúdenme, ¿cuál es la función del ADN? ¿Hay alguien por ahí? conservar los genes. Ya, muy bien, perfecto. A eso se hace referencia justamente. Ya, esa es la principal función del núcleo de la célula. Luego tenemos el citoplasma. También aquí tenemos una función bastante principal, fundamental, primordial en cuanto al citoplasma. Pero definir primero que nada el citoplasma, jóvenes, ¿ya? Para definir el citoplasma, vamos a decir que es un tipo de solución. Esta solución está ubicada en el interior de la membrana de la célula, ¿ya?
recordemos que en la primera diapositiva nosotros habíamos visto cómo es la membrana citoplasmática o la membrana celular, ¿no es cierto? Les había indicado como una especie de ejemplo que es una especie de cobija recubierta alrededor de la célula, ¿ya? En el caso, vuelta de la membrana citoplasmática, hablamos de que esta está en el interior de la membrana, perdón, de la célula, ¿ya? Esta es una sustancia gelatinosa compuesta principalmente por agua, ya en este caso. Aquí ustedes pueden observar que es como una especie de gelatina y que dentro de esta gelatina justamente está formada o está conformada principalmente por agua, ¿ya? También podemos mencionar aquí las sales, las proteínas que se localizan en el interior del núcleo. Las células, en este caso las células eucariotas, tanto con el retículo endoplasmático y las mitocondrias, están conformando también lo que es el citoplasma. ¿Sí? Ahí en su ejemplo usted puede observar más o menos cómo identificar el citoplasma de la célula, ¿cierto? Es una especie gelatinosa que en su mayoría está cubierta por agua, que está conformada por agua y por sales, ¿ya? Dentro de la función del citoplasma, como usted bien puede observar en el ejemplo, nos habla de una función estructural. La función principal del citoplasma se basa en contener y permitir el movimiento de los orgánulos y de moléculas celulares, ¿ya? Es decir, servir de soporte para los orgánulos celulares y ayudar en los procesos metabólicos de los seres vivos y de los animales también, ¿ya? ¿Está claro en cuanto a las partes fundamentales de la célula? Porque aquí terminamos con las tres partes. ¿Alguien me recuerda cuáles son estas tres partes de la célula? El núcleo, El núcleo, el citoplasma, correcto. la- Ya, la membrana celular. muy bien. Bien, para terminar con este tema les voy a ubicar el siguiente video, ¿sí? Permítame un momento. Sí tiene sonido el video, ¿verdad? Sí.
Bien. Vamos a regresar entonces con las diapositivas, jóvenes, ¿sí? Bien. Entonces, para ir continuando con el tema acerca de lo que estamos acabando de ver en cuanto al tipo de células, hablamos también de la división de las células. En este caso, nosotros vamos a formular los siguientes ejemplos. En cuanto a las células eucariotas, cuando hablamos de las células eucariotas, nos vamos a referir a los seres vivos. En ellos se incluye al reino animal, puesto que cada uno de ellos son considerados multicelulares o también son conocidos como los seres pluricelulares. Al hablar de las células eucariotas, yo hago referencia a aquella que tiene un núcleo definido, ¿ya? En la cual se encuentra el material genético. A esto hago referencia con el ADN, también conocido como el ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Este está presente dentro del organismo de los seres vivos, protegiendo justamente la célula eucariota. Se la define como tal, ¿cierto? Para ir avanzando. La célula eucariota es aquella que tiene el núcleo definido en la que se encuentra el material genético. A este material genético hago referencia al ADN del organismo. Protegido, obviamente, la célula está protegida por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular, ¿ya? Entonces, para que no se nos vaya a olvidar, las células eucariotas hacen referencia a los seres vivos, a los seres pluricelulares, aquellos que están compuestas por varias células. En este caso, aplican para los seres humanos y para los animales. ¿Ya? Entonces, al hablar de la célula eucariota, jóvenes, hablamos de la célula eucariota y la célula procariota se diferencian porque esta última, es decir, la célula procariota, es más primitiva. Es decir, que solo carece de un núcleo definido, al contrario que la célula eucariota, ¿ya? Por lo que el material genético, que en este caso se va a encontrar esparcido en el citoplasma, no se va a encontrar, a diferencia de la otra célula, dentro del núcleo. Este va a estar, como les acabo de mencionar, esparcido en lo que es el citoplasma. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? Bien. Si yo les acabo de mencionar esto, entonces, jóvenes, que las células eucariotas son propias de los seres pluricelulares, y también decimos que son aquellas que tienen un núcleo definido en la cual se encuentra el material genético. ¿A qué hago referencia entonces con las células procariotas? ¿De cuál son propias las células procariotas? Pregunta. Si las células eucariotas son propias de los seres vivos, las células procariotas, ¿a cuál hacen referencia? A los seres unicelulares. A los seres unicelulares, ¿no es cierto? Y al hablar de los seres unicelulares,
Acá les he puesto algunos ejemplos. Hago referencia a algunas bacterias, a algunos virus. ¿Ya? Como se puede observar en la pantalla. Al hablar, como les acabo de mencionar, una célula procariota, también van a ser conocidos como procariontes. ¿Ya? Estos están formando los organismos vivientes unicelulares, como nos acaba de decir la compañera, aquellos que tienen una sola célula. Estos pertenecen al reino, también conocido como el imperio procariota, por favor. ¿Ya? Entonces, los organismos, en este caso procariotas, son evolutivamente anteriores a las eucariotas. Es decir, que aquellos que sí poseen un núcleo celular. Si bien las células procariotas surgieron en un pasado muy remoto, eso no significa que hayan desaparecido de la Tierra. Siguen estando presentes en nuestro diario vivir. ¿Ya? Para que se cumpla un proceso biológico, lo que nosotros ya habíamos hablado, lo que ya habíamos explicado, es necesario hablar de una de las células del ser humano, específicamente del hombre. La célula a la que vamos a conocer o la que le vamos a denominar como espermatozoide. ¿Ya? Ustedes pueden observar en su pantalla algunas características de este tipo. Es una célula reproductora sexual, en este caso del sexo masculino. Su tamaño es unas 10.000 veces más pequeño a la del óvulo, en el caso de la mujer, y producido en los túbulos seminíferos de los hombres. ¿Sí? ¿Tal vez alguna pregunta? Porque si no me hacen preguntas, yo les hago preguntas. ¿Alguien me escucha? Sí, ¿Está claro en cuanto a lo que acabo de explicar de la célula del espermatozoide? Es una sí. célula reproductora sexual masculina. En este caso, el tamaño del espermatozoide es 10.000 veces más pequeño, es decir, menor al óvulo de la mujer. Ya, vamos a analizar la siguiente célula. Acá tenemos, ¿no es cierto? La célula, en el caso de las mujeres, el óvulo. Las células sexuales son células sexuales femeninas producidas en los ovarios. Un óvulo se desprende aproximadamente cada 28 días, dependiendo del periodo de la mujer. ¿Sí? Eso es en cuanto a estas dos células. Para que se cumpla el proceso biológico de la vida, se habla de la unión, de la combinación de estos dos tipos de células. Cabe recalcar aquí también que en el caso específico de los espermatozoides, la cola, como usted puede observar acá, simplemente le sirve como desplazamiento, como movimiento. Una vez que en la segunda imagen se puede observar, una vez que este ingresa al óvulo, la cola se desprende, se elimina o se quita, entrando simplemente la cabeza, por así llamarlo, del espermatozoide, en donde está conteniendo el material genético, tanto del hombre, en el caso de los espermatozoides, y en el caso de la mujer, conteniendo el material genético en el óvulo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Ok, Sí, no vamos sé. a continuar entonces. Bien. Bien, nosotros vamos a continuar entonces con la introducción a los tejidos animales. Al hablar de los tejidos animales jóvenes, es bueno recalcar que estos tejidos están formados o conformados de células, ¿ya? Entonces, a partir de las células van a dar lugar a los tejidos. Los tejidos van a dar lugar a lo que usted acaba de ver, lo que está viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Acá les he puesto una división, tanto de seres vertebrados como de seres invertebrados. ¿A qué hace referencia los seres vertebrados y a qué hace referencia los seres invertebrados? Nosotros los seres humanos, ¿seremos seres vertebrados o invertebrados? Vertebrados, ¿Por qué? porque tenemos el esqueleto humano, o sea, los huesos. Ya, correcto. ¿Y en el caso de los seres invertebrados? Son los que no tienen el esqueleto, no tienen huesos.
Ya, como usted puede observar en su pantalla, ¿no es cierto? Aquí les he puesto algunos ejemplos, la mariposa, le he puesto la mosca y algunos otros insectos. ¿Ya? Una vez más nos topamos con los tipos de células, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hablar de los animales nos lleva necesariamente a pensar o a hablar de las células eucariotas y de las células procariotas. Nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? ¿A qué hacían referencia las células eucariotas? ¿A los seres humanos o no? ¿A qué grupo pertenecen los seres humanos, señores estudiantes? ¿Eucariotas o procariotas? Eucariotas. Ya. Usted puede observar, las células eucariotas hacen referencia a los seres humanos y las células procariotas hacen referencia a aquellos seres conformados o formados de una sola célula. ¿Ya? Esta es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. Como usted se puede dar cuenta, en la célula eucariota contiene un núcleo. En la célula procariota no existe el núcleo. Es decir, que el material genético está esparcido alrededor del color amarillento que usted puede observar en la pantalla. Ahí se encuentra el material genético. Y en el caso de la célula eucariota, el material genético, el ADN o el ácido desoxirribonucleico, se encuentra dentro del núcleo. ¿Sí? Al hablar del ADN también es necesario hablar del ARN, ¿no es cierto? Estas dos moléculas de azúcar que en el caso del ADN contiene el azúcar, la ribosa, perdón, el ARN contiene la ribosa y el ADN contiene la desoxirribosa. ¿Ya? A eso hacemos referencia como punto de partida. Al hablar de la introducción de los animales, hablamos de el tipo de células eucariotas y procariotas, en donde las células eucariotas contienen un núcleo, este núcleo contiene el material o la información genética, y las células procariotas no contienen este núcleo, es decir, que el material genético, el ADN, está esparcido por el citoplasma. Un claro ejemplo acá en este color amarillento. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Okay. Ya. Acá tenemos algunas características de las células eucariotas. Usted puede observar. Vuelvo a preguntarles, jóvenes, ¿las células eucariotas de quién son propias? ¿De los seres de una sola célula o de los seres de varias células? De los seres de varias células. En este caso, estamos hablando de los seres humanos. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque justamente hace referencia a eso. ¿Ya? Entonces, hablemos en relación, antes que se nos termine el tiempo, de las células eucariotas, algunas características de ellas. Nos dice que las células eucariotas, a diferencia de las células procariotas, estas tienen mayor tamaño. Es decir, que su volumen es mayor al de las células procariotas. Aparecieron en los organismos multicelulares, es decir, que en aquellos organismos de varias células, de muchas células en donde el núcleo contenía la información genética dentro del mismo. ¿Ya? También nos dice que tiene la información genética, como les acabo de mencionar, el ADN, al que hace referencia el ácido. ¿A qué hace referencia el ADN? ¿Qué significa ADN? Significa ácido desoxirribonucleico. Ya, el ácido desoxirribonucleico. Perfecto. Ya, cabe mencionar que dentro de las características de las células eucariotas, nosotros podemos distinguir algunas partes. Ya les había mencionado de la membrana celular, del núcleo celular y del citoplasma, ¿no es cierto? Pero también es bueno tocar el tema acerca de la pared celular, ¿ya? Es una de las características de las células eucariotas y propiamente la pared celular es propio de las plantas y de los hongos, que esto obviamente se encarga o es la encargada de darle la función de la rigidez a la célula, ¿ya? Entonces, al hablar de las células eucariotas propiamente de las plantas y de los hongos, hablamos de la pared celular, dándole la característica de la rigidez a la célula. ¿Sí? Entonces, bien, perfecto. Recordarles también que el ADN hace referencia al ARN, puesto que del ADN se desprende el ARN, ¿no es cierto? Y el ARN significaba el ácido ribonucleico. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Sí.
Dentro de las características de las células eucariotas, es bueno también destacar o mencionar que la célula eucariota se divide en 3 tipos de células. Entre ellas podemos hablar de la célula vegetal, la célula animal y las células de los hongos. ¿Ya? ¿A qué hago referencia cuando digo la célula vegetal? La célula vegetal se puede diferenciar entre tipos de células vegetales compuestas por diversos tejidos. Aquí obviamente se van a caracterizar o se van a diferenciar principalmente por tener una pared celular, como les acababa de mencionar. Entonces, recordemos que las células eucariotas se dividen en 3 tipos de células: la célula vegetal, la célula animal y las células de los hongos. Y al hablar de las células animales, hablamos que esta, a diferencia de la célula vegetal, esta carece de una pared celular. Esta no posee, no contiene la pared celular que tiene la célula vegetal. Ya, esto en el caso de la célula animal. En cuanto a la célula animal, nos dice que, o hace referencia a que son células que pueden adoptar diversas formas o diferentes formas. Y estas se van a caracterizar principalmente por poseer los denominados o conocidos centriolos. ¿Ya? Entonces, y bueno, para culminar, hablemos de las células de los hongos, porque se nos va a acabar el tiempo, ¿ya? En cuanto a las células de los hongos, que es propia, les recuerdo que esta es una división de las células eucariotas y esta hace referencia a que son células bastante parecidas o bastante semejantes a las células de los animales, ¿ya? Tienen bastante similitud, ya que estas presentan algunas similitudes como les acabo de mencionar, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a la pared celular, está compuesta de carbohidratos llamados quitina. Ya, esto es en cuanto a las células de los hongos. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a algunas características de las células eucariotas. Se dividen asimismo, como les acabo de mencionar, en 3 grupos: célula vegetal, célula animal y célula de los hongos. Luego de ello tenemos las características de las células procariotas. Aquí podemos ver. Ya, en cuanto a las células, a las características de las células procariotas, una de sus principales características es que son mucho más voluminosas y más complejas. Ya, es decir, un tanto más complejas de entender cómo está estructurado estos organismos unicelulares en este caso, porque les recuerdo que las células procariotas son propias de los virus, de las bacterias. Ya, estas aparecieron cuando nos dice que fueron las primeras formas de vida sobre la Tierra, ¿ya? Ahí justamente más adelante, bueno, no sé si hablaremos en nuestros temas mismos, hablaremos de las teorías de la vida, ¿cierto? Que las células procariotas fueron las primeras en habitar lo que hoy conocemos como Tierra. Y asimismo, como las células eucariotas se van a dividir en 4 grupos, estas van a ser los cocos, los bacilos, los virilos y los espirilos, ¿ya? Esas son las características de las células procariotas. Eso sería todo por hoy, señores estudiantes. Les agradezco mucho. Y este es su deber, por favor, para la próxima clase, ¿ya? Permítame, ya. En su cuaderno de apuntes, responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que se aplica la histología a la medicina? Esa pregunta van a tener que investigar y obviamente les daré la asignación del deber para que ustedes puedan subir al Edmodo, ¿sí? ¿Cómo cree usted que se aplica la histología a la medicina? Dando a conocer que la histología es propiamente el estudio de los tejidos. ¿Ya? Ese va a ser el deber para ustedes y si es que no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias.